Hola, hola amigos de Paislo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Cambra y el día de hoy estoy conversando con Marisol Mora. Marisol es presidenta del Partido Liberal en la región de los Lagos. ¿Cómo está Marisol? Así es, muy bien, Rocío. Bueno, contentos ahí con las nuevas buenas que salió ayer desde el ex Congreso, ¿cierto? Este acuerdo constitucional al que hemos sido llamados a participar, así que, bueno, vamos a estar conversando sobre eso. Recordemos a nuestros auditores que Marisol es del Partido Liberal. Eso significa que es del partido del presidente de la Cámara de Diputados en este minuto, Vlado Mirosevic, quien Así es. fue fundamental para la llegada de acuerdos dentro de o fue uno de los personajes relevantes de la situación. Así que la idea es que nos cuente un poquito más y podamos entender qué es lo que está pasando con toda la bajada, porque claramente antes de empezar esta conversación conversábamos que los títulos están bastante claros, pero las bajadas, los mecanismos y todo, y si las fechas se van a cumplir, eso está en duda. Marisol, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿están efectivamente muy contentos con el acuerdo o hay algunas cosas que no quedaron conformes? Mira, tal como lo comentábamos ayer también desde nuestro partido, de nuestro sector, el socialdemócrata, no era quizás lo que esperábamos de cuando se inicia todo este proceso, la nueva constitución que parte el 2019, ¿cierto? Con el estallido social y este acuerdo con el que primeramente, ¿cierto? Se acordó un plebiscito de entrada y la conformación de la convención constitucional con esta propuesta que no prosperó. Eh, por lo tanto, quizás no es en los mismos términos en los que se planteó primeramente, pero sin duda que es un buen acuerdo, porque de lo contrario tendríamos que habernos impuestos reglas, ¿cierto?, para jugar y no podríamos haber hablado de ningún tipo de acuerdo. Ya, a ver, ¿y qué fue lo que más les gustó del acuerdo entonces al Partido Liberal y este grupo socialdemócrata? O sea que yo creo que lo más importante de haber llegado a este acuerdo era que finalmente se aprende de los errores y en el fondo empezamos a construir en base al progreso del desarrollo social esto de los diálogos. Creemos nosotros también como Partido Liberal que es súper importante poder dialogar con todas las fuerzas políticas. En el fondo no podemos estar en contra de cosas, sino que porque el deseo es seguir avanzando en los procesos y poder obtener el compromiso, ¿cierto?, político de tener una nueva constitución para Chile, que fue lo que movilizó, ¿cierto?, y que lo estuvo a todo en estas conversaciones para poder llegar a este acuerdo, que además no solo, bueno, reúne, ¿cierto?, todas estas miradas de los diversos sectores políticos y se aceptaron las bases constitucionales que fueron leídas ayer, ¿cierto?, en el punto de prensa que realizaron los presidentes del Senado y de la Cámara sobre cuáles van a ser, desde dónde se parte, digamos, a hablar desde una nueva constitución. Y sobre todo yo destaco que Chile es un Estado social, demócrata y de derecho. O sea, creo que por sobre todas las cosas se está poniendo en valor una vez más que necesitamos un país con más democracia y no con menos democracia. Quizás esto para nosotros es fundamental y el acuerdo para esto es una herramienta para lograrlo y creemos sobre todo en la participación, en que la gente pueda hacer un nuevo esfuerzo, o sea, toda la ciudadanía y todos los chilenos, de poder informarnos y participar de esto para que podamos construir el Chile que queremos para el futuro, sin obviar, digamos, las necesidades urgentes o propias las que estamos viviendo, sobre todo en esta época después de la pandemia, y donde salimos de un estallido social, entramos en una pandemia, y eso es súper valorable. Creo que eso es lo que a nosotros nos tiene muy contentos y porque además este acuerdo que se va a transformar en la propuesta de la nueva constitución, tiene que ser votado también por la ciudadanía, o sea, y quienes vayan a representar también, además de la comisión de expertos, tiene que tener un plebiscito de salida y con voto nuevamente obligatorio.
Voto obligatorio también para la elección del Consejo Constituyente, finalmente, que son 50 personas estilo senadores, ¿o no? Y los senadores son 50 personas en la región de los lagos. Vamos a llevar tres representantes. Aún no se define el mecanismo cierto de las listas y cómo va a funcionar esta elección y cuáles van a ser las coaliciones, ¿cierto? Que se van a unir para poder llevar los candidatos de todos los sectores, que además dentro de las listas pueden llevar independientes, pero además de eso se van a sumar, ¿cierto?, los escaños para los pueblos indígenas, que nos parece súper bien, pero como te digo, nosotros en realidad conocemos exactamente lo mismo que se dio a conocer en los puntos de prensa, que una vez que se haya ingresado esta reforma constitucional al Congreso, se van a empezar a definir y vamos a empezar a saber cómo se va llevando este proceso y cómo vamos a definir esas personas y quiénes son las personas que deberían representarnos en la región y cuáles van a ser el número de escaños reservados. Claro, porque se sabe que son listas de partidos, que dentro de Ujú. las listas de partidos pueden llevar independientes, que pueden ser partidos o coaliciones, pero no se Es- sabe efectivamente en el caso de los indígenas, no se sabe cómo estos escaños van a funcionar, dado que van a depender de la cantidad de gente que vote por ellos. Es todo lo que se es- sabe, pero no se sabe si... ¿Cómo? claro, eso es lo que va a determinar la elección, pero de qué forma y cuál va a ser el mecanismo en la que se va a determinar, no la conocemos. Lo que sí, bueno, también hay una preocupación y de lo que vamos a estar pendientes es que también esta elección tiene que ser paritaria. Y cómo se va a definir en términos de paridad, ¿cierto? Esta elección que también va a ser importante, donde también va a influir en la comisión de expertos, que tiene que ser paritaria, y también en los elegidos, digamos, popularmente. Los consejeros, vamos a tener que acostumbrarnos a esa palabra, consejeros constituyentes. Oye, que sea paritaria, era tanto de entrada, es decir, que todas las listas tienen que tener mitad hombres, mitad mujeres, y de salida, que los que finalmente conforman tanto el comité de expertos como el consejo constituyente serían mitad hombres, mitad mujeres. Así también Así. sería el árbitro, comisión de admisibilidad, ¿o no? No lo sé, no hace mayores indicaciones el documento al menos que fue entregado y que toda la ciudadanía conoce, pero como te digo, yo creo que una vez que se haya podido ingresar esta reforma constitucional, vamos a empezar a conocer también los plazos, los verdaderos plazos, que si bien también sabemos y puede ser una aprensión quizás para la ciudadanía, ¿cierto? Que no podamos llegar a octubre del 2023 o a diciembre del 2023 con esta elección porque sabemos también que van a ser procesos largos y que dada la diversidad de fuerzas políticas que hay dentro de la Cámara, ¿cierto? Vayan a haber discusiones para definir todos estos detalles, ¿cierto? Que van a hacer este acuerdo constitucional se transforme en la nueva constitución para Chile. Interesante, porque este acuerdo dejó zanjados ciertos tiempos. Tiempos que, por ejemplo, en enero ya debiese estar funcionando el comité de expertos. Pero me preguntaba yo, y te preguntaba a ti también, ¿cómo? Porque todavía tiene que pasar esto por una reforma de la Constitución vigente. Esa reforma tiene que ser votada ahora en diciembre, entre Pascua y Año Nuevo. Bueno, no hay feriados, creo que están peleando por el 26, así que tendrían todos los días hábiles para efectivamente sacarlo. O sea, si lo vemos así, son 3 semanas, si no, es solamente una. Sabemos que vamos a ver si los parlamentarios efectivamente actúan a máquina completa o andan en modo festivo, porque si no no alcanzarían a tenerlo funcionando en enero. ¿Y qué es lo que significa tenerlo funcionando en enero? No solo que aprobaran la reforma constitucional, sino que además tienen que haberlos escogido. Entonces, te pregunto, Marisol, ¿ya están listos? ¿Hay una cocina detrás que tiene listos los nombres de las personas que serían expertos? En mi opinión personal, creo que es un error ponerle ya desconfianzas desde antes de un proceso en realidad que ha costado tanto poder llegar a acuerdos y a consensos. Por lo tanto, nosotros confiamos absolutamente en nuestros líderes políticos, al menos del Partido Liberal, ¿cierto?
con Blado desde la Cámara de la presidencia de la Cámara de Diputados y con Patricio Morales como presidente de nuestro partido, en que tenemos que confiar en este proceso y que se va a hacer de la manera más transparente posible, porque de lo contrario sería también, y todos sabemos que esta es una segunda oportunidad en el fondo que la clase política, ¿cierto? O quienes practicamos la política para mejorar, para el progreso, el desarrollo social de nuestro país, no nos podemos forrear, pues. Entonces, no creo realmente esa caricatura hoy día que llegó el diputado Palma, ¿cierto? De Ah, cocinero, no lo vi, un ¿ah? poco. Fue una pregunta totalmente eh, que se me ocurrió a mí en la duda oye, los tiempos no están dando y qué está pasando. Y que, de hecho, te confieso que estuve en una entrevista antes con Sarko Luxic y se la hice a yo mismo. Y de hecho, incluso de Amarillo le pregunté, oye, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Porque ni siquiera son partidos. O sea, si solamente se van a escoger partidos, y recordemos que Amarillo solamente tiene una, un diputado y nada más, ¿qué fuerza Amarillo, tienen para elegir a nadie? Y o sea, bueno. digamos, es un movimiento político y nadie sabe si se va a llevar a transformar en un partido político. Además, estamos hablando de un personaje, ¿cierto?, que los representa, pero que es un ex DC, ¿cierto?, y que fue además por un cupo del Partido Radical. Entonces, eh, no sé. Pero lo mismo pasa con el Partido Liberal. Entonces, a lo que voy es que, claro, Sarko estuvo dentro de las conversaciones y lo que tú transmites es que aquí, más que haber tenido personas ya identificadas, hay como una idea o ciertos parámetros sobre lo que tendría que buscar el Congreso. Y ahí entra la duda si van a ser capaces de cumplir los tiempos que se autodesignaron para que empezaran a funcionar estas instituciones. Yo, como te digo, si bien no sabemos muy bien cómo se van a elegir estos expertos, porque además van a ser propuestos por la misma Cámara, 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, ellos lo van a evaluar y seguramente también hay dentro de sus filas, ¿cierto? Gente que puede colaborar en esta tarea, pero si no, también es un llamado y que el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Milosevic, lo dijo en la mañana, ¿cierto? Hacemos un llamado también a los expertos, a la gente en el fondo que quiere contribuir y que tiene la idoneidad, digamos, para ejercer estos cargos, poder estar en el proceso, que se ponga a disposición, digamos. Creo que los vamos a necesitar y restarse en este momento no trae ningún beneficio en realidad, porque lo que necesitamos sobre todo es la unidad, y es la unidad que se consiguió hoy día y que tenemos que conservarla. Así que yo también me sumo a ese llamado de los expertos, ¿cierto?, que puedan estar disponibles para poder hacer esta tarea mandatada también por la ciudadanía y conducida por los partidos políticos para que esto pueda ver la luz. Oye, Marisol, ¿tú sientes que hay un espíritu que cambió también? Porque dentro de está llamando ahora a la unidad y dentro de la anterior convención constituyente había un espíritu bastante fuerte de cancelación. Recordemos a Stingo que decía, aquí los acuerdos los ponemos nosotros y ustedes quedan fuera. ¿Cambió? ¿Sientes que cambió un poco ese espíritu ahora? Yo creo que sí. Yo creo que sin duda también tuvo algunos rasgos como de arrogancia seguramente este primer proyecto, ¿cierto? Que además fueron exacerbados por los medios de comunicación malamente para, de alguna forma, yo creo también boicotear este proceso que era absolutamente republicano, pero sí, yo creo que hay una disposición y como te digo, yo creo que hay un sentimiento de segunda oportunidad. Y también como te decía recién, este llamado a los expertos también hay que hacérselo un poco a la ciudadanía y hacérselo entender así. Como que en el fondo necesitamos de este nuevo esfuerzo para encontrarnos en el diálogo, porque si no, no vamos a poder progresar y no podemos estar constantemente en contra de lo que piensan los demás, sino que en la medida, ¿cierto?, en la que podamos llegar a acuerdos, vamos a poder seguir construyendo este progreso social que lo necesitamos. Lo necesitamos, ¿cierto?, para movernos del lugar en el que estamos. O sea, para dejar en el fondo un poco esta discusión atrás y darle, o sea, esta discusión, digamos, de cuál es el Chile que quiere la derecha o la extrema derecha o el centro, la izquierda o los movimientos políticos, creo que es el momento, ¿cierto?, donde se está haciendo un gesto integrador
diverso en el que tenemos que avanzar y que sin duda esta cuestión va a ir en paralelo con el desarrollo que tanto necesitamos en una época difícil, a lo mejor por la que estamos pasando, con temas urgentes como el tema de la seguridad, como el tema de la salud, como el tema de la economía. Creo que son fundamentales para no quedarnos también, para no seguir pegados, digamos, en que todo es inconstitucional o que no podemos avanzar. Es como te digo, una deuda y sobre todo también refuerzo lo que se dijo desde mi partido, no nos podemos perder esta, sería la primera constitución, ¿cierto?, en una época de democracia y no impuesta como se hizo en el golpe militar. Un tema del origen que siempre ha quedado de duda y sin duda sería también una piedra en el zapato que sigue molestando si es que se mantiene la constitución vigente. Por eso es tan importante el proceso que estamos llevando ahora para poder dejar tranquilas ciertas molestias de una parte de la población. Una parte de la población también no quería una nueva constitución. De acuerdo a la última academia, era el 40% actualmente que no estaba de acuerdo a la encuesta. Salió hace poco una entrevista de José Antonio Cast, también en la cual él señala y trata de emerger como un representante de este 40%. ¿Qué le dices tú a esas personas que creen Sin, legítimamente que con reformas es suficiente? sin duda hay sectores que le queda muy cómodo esto, ¿cierto?, de que sigamos tal como está, porque conserva y sigue protegiendo los privilegios de algunos sectores. Pero creo que el llamado sobre todo quizás no es a ese sector, porque ese sector tiene una posición bastante clara y bastante dura, ¿cierto? Y sus partidos tendrán que hablar con su militancia, porque si bien este acuerdo fue firmado por todas las fuerzas políticas, y no solo por algunas, digamos, em, de seguir avanzando. Y creo que yo le hago un llamado sobre todo a mi sector, a la gente que cree, por ejemplo, que podemos cambiar las cosas, quizás no vamos a poder cambiarlo todo de un día para otro, pero como te sigo diciendo, es un progreso y tenemos que seguir caminando hacia allá y la gente en realidad que no quiere dialogar y que no quiere abrirse por miedo a perder ciertos privilegios, ¿cierto?, que tienen en la sociedad, creo que son ellos los que verdaderamente atentan contra la democracia y contra los derechos y contra el crecimiento del país. Entonces no entiendo muy bien la postura. Vamos a ver, ¿cierto?, qué va a pasar más adelante, porque seguramente también se van a tener que integrar, porque si bien pasó en la constitución anterior, ¿cierto?, que había gente que no quería una nueva constitución, pero que igual llevaron constituyentes, en el fondo entraron a esta convención para después boicotearla, ¿cierto?, desde adentro, engañando a las personas, em, tergiversando las cosas que se decían o los acuerdos a los que se llegaban, no nos trajo ningún beneficio, al contrario, ¿cierto? Hoy día se podría cuestionar tanto tiempo que llevamos en esto, es proceso además electoral es súper agotante para toda la ciudadanía, pero que son hoy día súper necesarios y creo que creo que la mayoría de las personas quiere la participación y quiere sin duda vivir en un país mejor. Nadie quiere quedar como está, incluso ellos, digamos, quienes se niegan a los cambios, ellos también de alguna forma quieren los cambios. Marisol, señalas seguir cambiando de a poco. ¿Eso significa que este proceso constituyente se mantendría en el tiempo? O sea, ¿después de este vendrían otros? ¿O es algo más definitivo? Yo creo que siempre, y también fue algo que se conversó bastante con la propuesta constitucional anterior, de que estos procesos, si bien son marcos, ciertos bordes en los que uno puede conversar, luego hay leyes y hay proyectos, ¿cierto?, que van haciendo crecer y van cerrando los vacíos muchas veces que quedan en las constituciones para poder seguir avanzando, digamos. Sí, el problema que tenemos hoy día es que muchas veces no podemos avanzar en algo porque son inconstitucionales, entonces ya de base tenemos una matriz que en el fondo ya no funciona para el desarrollo que esperamos. Entonces necesitamos abrir esa puerta para
para poder avanzar en las nuevas normas, digamos, de nuestro nuevo pacto social. Y eso es lo que necesitamos y sin duda que se va a seguir avanzando. No me ¿Qué cabe ninguna. de este acuerdo, qué les faltó? ¿En qué no quedaron conformes? Yo creo que, como te digo, no es perfecto porque está esta comisión de expertos, ¿cierto? De la cual en realidad la gente no quería porque quería que fuera un órgano 100% electo, pero yo creo que eso es lo que nos faltó. Si bien no es, como te digo, lo que esperábamos, es uno de los caminos y fue un acuerdo y en el fondo para llegar a los acuerdos se tuvo que ceder y todos los sectores en el fondo tuvieron que ceder algunas partes para poder llegar a este acuerdo, si no, de lo contrario, no lo hubiéramos podido tener. Yo creo que si bien esta declaración que sale ayer, con las cosas eh, eh, ay, perdón, con las bases constitucionales que ayer se hablaron, es una base, en el fondo, de cosas que no se van a discutir y que en el fondo todos estamos de acuerdo y estamos súper conformes en el fondo con el acuerdo que se llegó. Esta base significa entonces que ya no estamos trabajando sobre una hoja en blanco y que efectivamente es acuerdos que se van a cumplir en cómo va a quedar redactada la nueva constitución. O sea, la base constitucional es eso, digamos, es esta como materia prima que tenemos para construir esta nueva constitución, pero que también consagra varios de los derechos que ya se venían conversando en la propuesta que no prosperó. Entonces, como te digo, que se hable de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es una de las cosas que nosotros defendemos profundamente y lo que estamos contentos, que Chile sea una república democrática, por ejemplo, que, bueno, el tema de los emblemas nacionales, que era de mucha preocupación para la gente, que son temas, son bases que quedan acá en el fondo y que no se van a discutir, ni van a servir para herramientas, ¿cierto?, para infundar el miedo o para la desinformación. Creo que hay una base y en base a eso se va a comenzar a trabajar y bueno, después nuestros representantes dirán qué es lo que viene después y que también esperamos que los representantes que salgan de la región y que sean llevados por los partidos políticos, sean militantes, sean independientes, en el fondo sea gente también que nos represente. Yo creo que hay que agudizar en esta vuelta mucho más, hacer la bajada de la información y cómo van a ser estos procesos en términos reales, ya una vez que tengamos cierto las resoluciones y los verdaderos plazos, digamos, de cómo va a ser, de cómo se va a trabajar en esta nueva constitución, pero eso, hacer un llamado a la gente, vamos a tener solamente tres representantes, a los cuales yo creo que los partidos políticos, no solamente de mi sector, del socialismo democrático, sino que también de Apruebo Dignidad, y también esperamos, ¿cierto?, que los conglomerados de derecha puedan efectivamente hacer una bajada de información a las personas y comunicarnos con ellos de forma sincera y abierta y abrir este proceso a la ciudadanía. Creo que es fundamental porque los vamos a necesitar a todas y a todos para poder que esta nueva constitución pueda ser aceptada, digamos, aprobada de una vez la nueva constitución porque creo que ya no tenemos más energía para poder continuar en un tercer o cuarto proceso constituyente. La gente también está cansada. Ayer en redes sociales también veíamos el agobio de muchos compañeros, ¿cierto?, de otros partidos que ya la gente no se interesa o no quiere participar en este proceso y se entiende, ¿cierto?, este malestar y este agotamiento, pero hacemos un llamado realmente a poder conectarse y volver a involucrarse, hacer un último esfuerzo o hacer un nuevo esfuerzo, digamos, no el último, para que esto pueda salir adelante. Creo que es súper necesario y nos vamos a necesitar. Y uno de nuestros deberes también como partidos políticos es poder conectar, articular y vincular esto con las personas. Mm. Interesante ahí, te había preguntado anteriormente, fuera de micrófono, ¿qué pasó con las iniciativas populares de norma? Porque eso es algo que dentro del acuerdo no se ha tomado nada, que fue algo que pasó en la Convención Constituyente, que quedaron como finalmente un saludo a la bandera, porque la mayoría de ellas no tuvo mayores repercusiones.
Pero sí era un mecanismo por el cual la ciudadanía podía participar de manera un poco más directa en lo que iba, o por lo menos que daba esa idea de que se iba a poder participar de manera más directa de la ciudadanía. ¿Has escuchado tú alguna de las conversaciones de esta forma de participación ciudadana dentro de la nueva constitución? No, pero como te digo, hasta que no se definan los mecanismos, no las vamos a conocer, pero nosotros también esperamos que puedan darse. O sea, que estos representantes, ¿cierto?, funcionen de alguna forma con el mismo mecanismo de que también la gente pueda llevar a la discusión temas que son relevantes también para la descentralización, sobre todo para nosotros que somos una región que sufrimos con esto de la centralización, que puedan llevarse a cabo. Por eso, como te digo, las antenitas de vinil en esta vuelta tienen que estar más alertas que nunca para poder elegir esos representantes y que los medios de comunicación, que los representantes políticos, que los diputados, ¿cierto? Que los senadores que tengamos puedan también llevar este mensaje y ser transmisores y articuladores, ya que ellos van a estar, digamos, son de alguna forma quienes lograron este acuerdo, sean también los responsables de poder llevar esto a la gente. Bueno, Marisol, muchas gracias por conversar con nosotros. Les recuerdo a nuestros auditores, Marisol Mora, presidenta de la región de los lagos del Partido Liberal. Y a todos los que se sumaron a esta conversación, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Eso